¿Se puede aplastar a un hombre bueno? Me encontraba en la Universidad de Uruguay cuando un estudiante me dijo: Profesor McDowell, ¿por qué no puede usted refutar el cristianismo? Entonces le respondí: por una simple razón. Hay un acontecimiento en la historia que soy incapaz de negar: la resurrección de Jesucristo. Después de más de 700 horas de estudiar este tema e investigar concienzudamente sus fundamentos, llegué a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo, o es uno de los fraudes más perversos, malignos y sin escrúpulos que jamás se hayan perpetrado, o es el suceso más importante de la historia. El acontecimiento de la resurrección extrae del reino de la filosofía la pregunta: ¿es válido el cristianismo? Y la convierte en una pregunta de historia. ¿Tiene el cristianismo una base históricamente aceptable? ¿Hay suficiente evidencia disponible que garantice la fe en la resurrección? A continuación citamos algunos de los hechos más relevantes en torno a la resurrección. Jesús de Nazaret, un profeta judío que afirmó ser el Cristo profetizado en las sagradas escrituras judías, fue arrestado, juzgado como un criminal político, y crucificado. 3 días después de su muerte y sepultura, algunas mujeres que fueron a ver su tumba encontraron que el cuerpo había desaparecido. Sus discípulos afirmaron que Dios lo había levantado de los muertos y que Él se les había aparecido varias veces antes de ascender al cielo. A partir de este fundamento, el cristianismo se difundió por todo el Imperio Romano y ha continuado ejerciendo su gran influencia a través de los siglos. ¿Ocurrió realmente la resurrección? La sepultura de Jesús. De acuerdo a las costumbres funerarias de los judíos, el cuerpo de Jesús fue envuelto en un lienzo. Unas 100 libras de especias aromáticas, mezcladas hasta formar una sustancia pegajosa, se aplicaron a los lienzos de tela que le fueron colocados alrededor del cuerpo. Después de que el cuerpo fue colocado en una tumba cavada en la roca, una piedra, sumamente grande, que aproximadamente pesaba 2 toneladas, fue rodada por medio de palancas, y colocada en la entrada al sepulcro. Una guardia romana, compuesta por hombres rigurosamente disciplinados, fue asignada para custodiar el sepulcro. El temor al castigo produjo una perfecta atención al deber, especialmente en las vigilias de la noche. Esta guardia colocó en la tumba el sello romano que indicaba poder y autoridad. 5. El sello tenía el propósito de impedir que la tumba fuera profanada. Cualquiera que hubiera tratado de mover la piedra de la entrada del sepulcro habría roto el sello y, como consecuencia, la justicia romana habría actuado con su severidad tradicional. Sin embargo, la tumba estaba vacía. La tumba vacía. Los seguidores de Jesús dijeron que Él había resucitado de los muertos. Anunciaron que Jesús se les apareció durante un período de 40 días, manifestándoseles, y dando muchas pruebas indubitables. Algunas versiones dicen, pruebas infalibles. Pablo, el apóstol, dijo que Jesús apareció a más de 500 de sus seguidores al mismo tiempo, la mayoría de los cuales todavía vivían y podían confirmar lo que Pablo escribió. A. M. Ramsey escribe: creo en la resurrección, en parte porque hay una serie de hechos que son inexplicables sin ella. 8. Ante el hecho de que la tumba vacía era demasiado notorio para poderlo negar. Paul Althaus declara que la resurrección no hubiera podido sostenerse en Jerusalén durante un solo día, ni siquiera durante una sola hora, si el hecho de que la tumba estaba vacía no se hubiese establecido claramente ante todos los interesados. Paul L. Mayer concluye: si se pesan cuidadosa y justamente todas las evidencias, es justificable, según los cánones de la investigación histórica, llegar a la conclusión de que la tumba en que Jesús fue sepultado se halló realmente vacía en la mañana del primer día de resurrección. Hasta ahora no se ha descubierto ni una pizca de evidencia en las fuentes literarias, ni en la epigrafía, ni en la arqueología que niegue esta afirmación. ¿Cómo podemos explicar el hecho de la tumba vacía? ¿Será posible explicarlo asignándole una causa natura? Basados en las abrumadoras evidencias históricas, los cristianos creemos que Jesús resucitó corporalmente en el tiempo y en el espacio mediante el poder sobrenatural de Dios. Las dificultades para creer esto pueden ser grandes, pero los problemas que conlleva la incredulidad presentan dificultades mucho mayores. La situación de la tumba, luego de la resurrección, es significativa. El sello romano fue roto, lo cual significaba la crucifixión automática con la cabeza hacia abajo de aquellos que lo rompieron. La gran piedra fue quitada y removida, no solo de la entrada del sepulcro, sino de toda la zona del sepulcro como tal. Parecía como si alguien la hubiera levantado y la hubiera llevado. La guardia había huido. Justino, en su resumen 49:16, enumera 18 faltas por las cuales un pelotón de guardia hubiera podido ser condenado a muerte. Entre estas se incluye el quedarse dormido o dejar sin guardia la posición que se le asignó.
Las mujeres llegaron y hallaron la tumba vacía, sintieron pánico y regresaron a contárselo a los hombres. Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Juan llegó primero pero no entró en ella. Miró hacia adentro, y allí estaban los lienzos funerarios, un poco ahuecados, pero la vio vacía. El cuerpo de Cristo había pasado a través de los lienzos hacia una nueva existencia. Reconocemos que esto haría que creyeras, al menos por el momento. Las teorías que se ofrecen para explicar la resurrección basadas en causas naturales son débiles. Y más bien ayudan a robustecer la confianza en la verdad de la resurrección. La teoría de la tumba equivocada. Una teoría defendida por Kirshner Blake asume que las mujeres que informaron que el cuerpo no estaba en la tumba, fue porque habían ido a otro sepulcro. Si fue así, entonces los discípulos que acudieron a comprobar el anuncio de las mujeres también debieron equivocarse de tumba. Es evidente, sin embargo, que las autoridades judías, que habían pedido que una guardia romana vigilara el sepulcro para impedir que el cuerpo fuera robado, no se hubieran equivocado con respecto a la localización de la tumba. Tampoco se equivocaron los guardias romanos, pues ellos estuvieron allí. Si hubiera habido otra tumba relacionada con este asunto, las autoridades judías no hubieran perdido tiempo, sino que hubiesen exhibido el cuerpo que estaba en la verdadera tumba, silenciando para siempre y en forma eficaz cualquier rumor acerca de la resurrección. Otro intento que se hace para explicar la resurrección afirma que las apariciones de Jesús después de la resurrección fueron ilusiones o alucinaciones colectivas. Esta teoría carece del apoyo de los principios psicológicos que rigen a las apariciones y alucinaciones. Tampoco coincide con la situación histórica, ni con el estado mental de los apóstoles. De modo que, ¿dónde estaba el verdadero cuerpo, y por qué no fue exhibido? La teoría del desvanecimiento, popularizada por Venturini hace varios siglos, y citada con mucha frecuencia actualmente, la teoría del desvanecimiento dice que Jesús realmente no murió, sino que solamente se desmayó por el agotamiento y la pérdida de sangre. Todos pensaron que había muerto, pero posteriormente se reanimó, y los discípulos creyeron que había resucitado. Samuel Vilá, conocido por sus escritos de carácter apologético, rebatiendo la obra escrita por Ibarreta, La religión al alcance de todos, al analizar una posible reanimación natural de Cristo en el sepulcro, responde: esta hipótesis solo tiene la ventaja de ser un poco más absurda que las anteriores porque participa de los inconvenientes de ambas, alucinación, robo del cuerpo, fraude, etc., sin aportar ninguna ventaja. En efecto, ¿cómo podía un cuerpo herido, debilitado por la pérdida de sangre y por los tormentos que antecedieron a la crucifixión, traspasado por la lanza del soldado, y embalsamado con unas 100 libras de ungüento aromático, dentro de un estrecho sarcófago, lo que por sí solo habría bastado para asfixiarle, volver a la vida, levantar una pesada losa que 4 mujeres no serían capaces de remover, y encaminarse por sí mismo al cenáculo de Jerusalén? Por otra parte, es muy fácil de presumir que esta aparente resurrección, aun cuando de momento hubiese llenado de algarabía el círculo de los discípulos, estaba condenada al fracaso. Ninguno de sus discípulos habría estado dispuesto a dar la vida por un Cristo extenuado que necesitó de sus auxilios para volver a su natural vigor. Aquella visión de dolor y flaqueza de un Cristo postrado sobre un lecho, habría sido de poca ayuda para su fe. Solo la visión del Hijo de Dios con poder podía llenar de un heroísmo hasta la muerte el corazón atribulado de los desalentados apóstoles. La teoría del cadáver robado. Otra teoría muy divulgada, sostiene que los discípulos robaron el cadáver de Jesús mientras la guardia dormía. La depresión y la cobardía de sus seguidores, es un argumento muy sólido contra la posibilidad de que, repentinamente, los discípulos se convirtieran en hombres decididos, capaces de enfrentarse a los disciplinados soldados que custodiaban la tumba, e impunemente robaran el cadáver de Jesús. Es evidente que ninguno de ellos estaba en condiciones, ni siquiera, de intentar una hazaña semejante. J. Henry Anderson ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres, presidente del Departamento de Derecho Oriental en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos y director del Instituto de Estudios Legales Avanzados de la Universidad de Londres. Al comentar sobre la propuesta de que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo, dice: esto hubiera sido totalmente contrario a todo lo que sabemos acerca de ellos. Su enseñanza ética, la calidad de sus vidas, su firmeza en el sufrimiento y en la persecución. Ni eso explicaría su dramática transformación, de abatidos y descorazonados seguidores, en testigos a quienes ninguna oposición pudo silenciar. La teoría de que las autoridades judías o romanas cambiaron de lugar el cuerpo de Cristo, no es una explicación más razonable para la tumba vacía, que la del robo por parte de los discípulos.
Si las autoridades hubieran tenido el cuerpo en su poder o sabían dónde estaba, ¿por qué, cuando los discípulos anunciaron la resurrección, no explicaron que ellos habían tomado el cuerpo? Si ellos lo tenían, ¿por qué no explicaron exactamente dónde estaba? ¿Por qué no recuperaron el cadáver, lo pusieron en una carreta y lo llevaron por el centro de Jerusalén? Dicha prueba ciertamente habría destruido al cristianismo. El Dr. John Warwick Montgomery comenta: se necesita credibilidad para aceptar que los cristianos primitivos pudieron haber inventado la leyenda y luego haberla predicado entre aquellos individuos que fácilmente hubieran podido refutarla simplemente exhibiendo el cuerpo de Jesús. Evidencias de la resurrección. El profesor Thomas Amold, quien durante 14 años fue rector de la Universidad de Rugby, fue autor de los 3 volúmenes de la famosa obra Historia de Roma, y era presidente del Departamento de Historia Moderna en la Universidad de Oxford. Estaba bien familiarizado con el valor de las evidencias para determinar los hechos históricos. Él dijo: he estado acostumbrado durante muchos años a estudiar la historia de otras épocas, y a examinar y pesar las evidencias de los que han escrito acerca de esos tiempos, y no conozco ningún acontecimiento de la historia de la humanidad que esté probado por las mejores y más completas evidencias de todo tipo, para la comprensión de un investigador imparcial, que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de los muertos. El erudito inglés Brooke Foswell dijo: tomando todas las evidencias en conjunto, no es mucho decir que no hay acontecimiento histórico mejor o más variadamente sustentado que la resurrección de Cristo. Nada, sino el presumir anticipadamente que ésta tiene que ser falsa pudiera haber sugerido la deficiencia en la prueba de ella. El Dr. Simon Greenleaf fue uno de los juristas de más prestigio de los Estados Unidos. Él fue el famoso Royal Professor of Law, profesor de Derecho Real, en la Universidad de Harvard, y sucedió al magistrado Joseph Story como profesor de Derecho danés en la misma universidad. W. H. Knox, en su obra Diccionario de Biografías Americanas, Dictionary of American Biography, dice acerca de él: a los esfuerzos de Story y Greenleaf se atribuye el encumbramiento de la Escuela de Derecho de Harvard, a la eminente posición que ocupa entre las universidades de derecho de los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras desempeñaba el cargo de profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, Greenleaf escribió un volumen en el cual examinó el valor legal del testimonio de los apóstoles con respecto a la resurrección de Cristo. Observó que era imposible que los apóstoles pudieran haber persistido en afirmar las verdades que ellos habían narrado, si Jesús realmente no hubiera resucitado de los muertos, y si ellos no hubieran sabido tan ciertamente ese hecho como sabían cualquier otro. Greenleaf concluyó que la resurrección de Cristo era uno de los acontecimientos mejor comprobados de la historia según las leyes de evidencia legal que se administran en los tribunales de justicia. Otro abogado, Frank Morrison, se dedicó a refutar las evidencias de la resurrección. Él pensó que la vida de Jesús fue una de las más bellas que jamás se haya vivido, pero cuando se trataba de la resurrección, él pensaba que alguien había interpolado un mito en la historia de Jesús. Se propuso escribir una narración de los últimos días de Jesús y, por supuesto, descartaría la resurrección. Él concluyó que un enfoque de Jesús, inteligente y racional, descontaría por completo la resurrección. Sin embargo, al confrontar los hechos objetivamente, y auxiliado por su formación jurídica, tuvo que cambiar su modo de pensar. Con el tiempo escribió un libro que en su época llegó a ser el de mayor venta, Who Moved the Stone? ¿Quién quitó la piedra? El primer capítulo lo tituló El libro que rehusó ser escrito, y el resto de los capítulos tratan decisivamente con las evidencias de la resurrección de Cristo. George Sheldon Ladd concluye: la única explicación racional de estos hechos históricos es que Dios levantó a Jesús en forma corporal. El que cree en el Señor Jesucristo hoy puede confiar definitivamente, como ocurrió con los primeros cristianos, de que su fe no se basa en mitos y leyendas, sino en el sólido hecho histórico del Cristo resucitado y de la tumba vacía. Lo más importante de todo, es que el individuo que cree, puede experimentar personalmente el poder del Cristo resucitado en su vida. En primer lugar, puede saber que sus pecados le son perdonados. En segundo lugar, puede estar seguro de la vida eterna y de que Él mismo resucitará de entre los muertos. Y tercero, que puede ser liberado de una vida vacía y sin significado, y ser transformado en una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuál es su evaluación y cuál es su decisión? ¿Qué piensa de la tumba vacía?
Después de examinar las evidencias desde el punto de vista jurídico, Lord Darling, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra, llegó a la conclusión de que hay evidencias tan abrumadoras, tanto positivas como negativas, basadas en hechos como en circunstancias, que ningún jurado inteligente en el mundo podría dejar de pronunciar el veredicto de que la resurrección es un hecho histórico verdadero.